Desvelado el increíble secreto, la niña millonaria y la nueva sirvienta que transformó todo. María nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical. Con solo 23 años, la reciente muerte de su padre la había convertido en la columna vertebral de su hogar modesto en Puebla, con una madre enferma y un pequeño hermano que dependían de ella. La tristeza la envolvía, pero además había algo más: la lucha diaria por mantener las apariencias, la presión económica y el miedo de que un mal paso desmoronara todo. Esa carga, a veces, parecía aplastante. Sin embargo, su nueva oportunidad llegó cuando la familia millonaria de Valentina la contrató como asistente. Mari, como la llamaban todos, se sentía casi fuera de lugar en la lujosa mansión, y aún así, su sonrisa se mantenía firme. Valentina, de tan solo 13 años, era una niña atrapada en un mundo de objetos caros y expectativas sociales. Siempre rodeada de lujo, sentía una soledad incómoda que la perseguía a cada rincón de la mansión. Cuando conoció a María, sintió que algo en su vida cambiaba. Aquel soplo de frescura era justo lo que necesitaba entre la opulencia que la ahogaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su conexión se convirtió en un dilema que la mantenía inquieta. Por un lado, Valentina adoraba el brillo y la admiración que su madre le otorgaba, pero por el otro, las profundas conversaciones con María la llevaban a cuestionar sus propios valores y deseos. La presión que sentía por vivir en un mundo tan superficial la batallaba continuamente. Pero se desvanecía en el triste camino de desatender sus estudios, dejando que la vida fluyera entre fiestas y apariencias. María, conocedora del valor que la educación tenía, se convirtió en su defensora. «Tienes un talento increíble», le decía, «tienes tanto potencial». Sin embargo, cada aliento y motivación que María le ofrecía chocaba con los zancadillas de la vida mundana de Valentina. La presión social que caía sobre ella era abrumadora. Las risas compartidas entre ambas se tornaban en silencios pesados cuando la realidad de la madre exitosa de Valentina se hacía presente. Y con cada día que pasaba, el conflicto se agudizaba en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, el aire en la mansión se volvió denso. Un escándalo estalló. La madre de Valentina fue acusada de manipulación en negocios. La noticia, como fuego voraz, corrió por la comunidad. Valentina, desconcertada, se repliega en su mundo, ignorando la ayuda incondicional que María le ofrecía. Las miradas de desprecio comenzaron a aparecer, los murmullos a hacerse eco y entonces, la vergüenza se apoderó de Valentina. El dilema era claro: seguir el camino de su madre y esa vida de lujos o abrirse a lo auténtico y, en cambio, buscar un refugio en la sinceridad de María. María, con su valor intrínseco y su espíritu a prueba de balas, se encontraba en un punto crucial. Sin embargo, lo que Valentina desconocía era que en su hogar familiar también había tejido una red de secretos, que si se desenredaba, cambiaría todo para siempre. Mientras ambas miraban al horizonte, la angustia y la incertidumbre se cerraban como un cerco a su alrededor, y el peso del legado social y familiar era cada vez más difícil de soportar. ¿Lograría Valentina romper esas cadenas? La respuesta parecía más esquiva que nunca, un eco de preguntas que resonaban con intensidad en sus corazones, y María, sin saber que estaba justo al borde de una transformación personal, se sumía cada vez más en la bruma de emociones contradictorias. El silencio en la mansión era sepulcral, cada rincón parecía cargar con la tensión acumulada. María, sintiendo el peso del escándalo que rodeaba a Valentina, se dio cuenta de que su papel había tomado un giro inesperado. Ya no era solo una asistente, se había convertido en una guía en un laberinto emocional. Durante los días siguientes, observaba a Valentina luchar con su identidad, y aunque sus esfuerzos por alentarla seguían siendo sinceros, la chispa de la esperanza titilaba con cada interacción. «Valentina, te veo triste. ¿Qué está pasando realmente?» María planteó esta pregunta con una inquietud que la consumía. Valentina dudó, desvió la mirada y por un instante reveló una vulnerabilidad que contradecía su fachada de confianza. «No sé quién soy sin el brillo de la etiqueta de mi madre», murmuró.
Las palabras impactaron a María como un balde de agua fría. Comprendió que detrás de todo el esplendor había un vacío que no se llenaba con riquezas. Así, María inició un pequeño plan en su mente: si Valentina no podía ver su verdadero potencial, quizás debía ayudarla a redescubrirlo a través de pequeñas acciones. Algo dentro de ella ardía, una determinación que prometió poner en práctica. En las semanas que siguieron, María comenzó a organizar actividades para Valentina. Las clases de arte en la comunidad, por ejemplo, eran una oportunidad para alejarla del drama familiar. Valentina, al principio reticente, poco a poco se dejó llevar por el pincel y la pintura. María observó cómo sus ojos se iluminaban con cada trazo, una conexión con su esencia, apartada de las expectativas familiares, comenzaba a brotar. Pero en casa, las finanzas se volvían cada vez más ajustadas. La preocupación por su madre y su hermano parecía arrastrar a María hacia la desesperación. A menudo se quedaba despierta por las noches, reflexionando sobre cómo lo lograría en medio de todo ese caos. La presión no solo moría en lo físico, también afectaba su mente. Sin embargo, a pesar de la adversidad, el nuevo rol que asumía con Valentina le otorgaba un sentido renovado de propósito. Una tarde, mientras compartían risas en la mesa, Valentina rompió el hielo. ¿Por qué te importa tanto ayudarme? ¿No tienes problemas propios?, preguntó, con una curiosidad genuina. María se detuvo en su respuesta. En momentos como ese, rebelarse sin escudos sentía un poco más arriesgado, y aún así la sinceridad brotó sin inhibición. Porque sé lo que es buscar algo más grande que uno mismo y sentir que todos esperan que fracases. Pero a diferencia de tus lujos, yo tengo la oportunidad de ser auténtica, soltó, cargada de convicción. Las palabras resonaron. Valentina empezó a ver a María como un refugio, alguien que había enfrentado la lucha con la dignidad que ella anhelaba. Y aunque la conexión se fortalecía, un resquicio de celos y confusión comenzó a envenenar gradualmente la mente de Valentina. Su lucha por encontrar su voz se mezclaba con la envidia de no poder ser completamente sincera con su madre. María, en este entorno emocionalmente volátil, percibía un cambio. Era consciente de que, a medida que avanza en su desarrollo personal junto a Valentina, su propio miedo se intensificaba. ¿Estaba realmente lista para aceptar el peso de una amistad que podría desentonar con su realidad? Su camino hacia el autodescubrimiento se volvía más complejo por momentos. Un día, tras una pintura terminada, Valentina soltó, casi en un susurro: ¿crees que podrías ser mi mentora para el resto del año? ¿Hay algo en ti que me inspira? Esa pregunta la paralizó momentáneamente, y en su mente empezó a construir un camino lleno de posibilidades. Pero al mismo tiempo, un eco resonante se coló en sus pensamientos: la incertidumbre de que pasar tiempo con Valentina pudiera traer consecuencias dolorosas a su vida familiar. Fue entonces cuando la respuesta correcta a esa pregunta crucial se presentó ante ella, como un faro en la oscuridad. El momento decisivo, que podría cambiar no solo su relación sino el rumbo de ambas vidas, se apoderaba del espacio entre ellas. María sabía que la decisión que tomaría sería determinante, y la balanza de su futuro pendía en un delicado equilibrio. Lejos de saber que un nuevo secreto enterrado en su propia familia estaba a punto de revelarse, María se enfrentaba a una encrucijada emocional que podría definir su viaje hacia adelante. El aire en la mansión se sentía denso, como si cada respiración de María estuviera impregnada de la incertidumbre de su elección. Su mente mantenía un constante vaivén entre el impulso de aceptar la propuesta de Valentina y el temor a que esa decisión desatara la tormenta que llevaba tiempo acumulándose en su vida personal. A medida que los días transcurrían, las clases de arte se convertían en un refugio tanto para Valentina como para ella. María, observando a la joven descubrir su propio estilo, empezó a encontrar en esta experiencia un espejo para su propia búsqueda de autenticidad. La pintura les ofrecía un lenguaje menos tenso que el de su relación con cada uno de sus mundos. Pero en el fondo de su ser, María no podía evitar sentir que la alegría era una ilusión efímera, oculta tras la sombra de las preocupaciones que acechaban en casa. Un día, mientras ambas trabajaban en un mural que simbolizaba el viaje de Valentina hacia la autodefinición, María recibió un mensaje de su hermano, Luca. «Mamita no se siente bien. Necesito que vengas». Las palabras se planearon en su mente como un rayo que iluminaba la penumbra de su vida diaria. En un instante, las risas y los colores desaparecieron, dejándola sola con el peso de la responsabilidad familiar. Durante la noche,
Mientras su madre intentaba descansar, las inquietudes sobre la salud de su madre bañaron a María en un mar de angustia. Sentada en la pequeña cocina, su mente se debatía entre las exigencias laborales y la necesidad de ser un pilar para su familia. En esos momentos de soledad, se enfrentaba a una verdad desgarradora: la lucha por su propio desarrollo personal y el bienestar de los seres que amaba la mantenía atrapada en un ciclo de sacrificio. El día siguiente irrumpió con la luz del sol, pero el pesar aún grababa su corazón. Cuando llegó a la mansión, Valentina la esperaba con su inconfundible energía, un contraste radiante con la oscuridad que la acompañaba. María se preguntó si podría compartir su carga con Valentina sin que eso perjudicara la confianza que estaban construyendo. «Te veo diferente, ¿estás bien?», indagó Valentina, notando la tensión en el rostro de María. La pregunta, aunque genuina, la hizo vacilar. ¿Estaba dispuesta a abrir la puerta a su propio dolor? Por un momento, consideró la posibilidad de ser completamente transparente, pero era un terreno inexplorado que podría desestabilizar su nueva conexión. «Es solo un mal día, nada de qué preocuparse», respondió María, con una sonrisa que apenas ocultaba su tormenta interna. Sabía que eso no era suficiente, pero temía que compartir sus problemas podría ejercer presión sobre la ya frágil autoestima de Valentina. Las inseguridades de ambas pululaban en el aire, multiplicando la incertidumbre que cada una albergaba por dentro. Con el tiempo, María comenzó a notar cómo Valentina se iba apagando gradualmente, absorbida por una sombra que la perseguía. Competencias que antes brillaban en sus obras se convirtieron en zonas vacías. Esto inquietó a María, la culpa por no poder ayudarle como ella deseaba la consumía. En una de sus clases, Valentina mostró a todos su último trabajo, una pintura oscura que, en lugar de reflejar esperanza, emanaba una tristeza profunda. Los murmullos de admiración que resonaron alrededor de ella, en lugar de alentarla, la hirieron en lo más profundo. Mientras la admiración se esparcía, Valentina se fue hundiendo en la depresión, incapaz de reconocer la luz que María intentaba transmitir. María se sintió impotente y tuvo una revelación: su propia carga emocional se estaba entrelazando con la de Valentina, generando un caos que amenazaba con desmoronar su recién adquirido propósito. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Valentina se acercó y con voz temblorosa, preguntó: «¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¿No te asusta lo que hay en tu vida?». Esa pregunta resonó en el alma de María de una manera feroz. ¿Era el momento de compartir su verdad? Aquel instante fue decisivo. La encrucijada entre ocultar su vulnerabilidad y abrirse completamente se presentó frente a ella como un abismo. Ambas luchaban con demonios que amenazaban sus identidades: el peso del pasado, las expectativas familiares, el deseo de ser auténticas. Por primera vez, el deseo de ser un pilar y al mismo tiempo encontrar su voz se enfrentó de forma intensa. María se vio a sí misma al borde de la revelación, lista para enfrentar no solo el dolor de Valentina, sino también sus propios fantasmas. Pero antes de poder responder a la joven, un estruendo de su teléfono cambió la dinámica. Un mensaje cristalino en su pantalla: «Necesitamos hablar, es urgente». Era de su madre. Y su corazón se detuvo. En ese instante, sabía que la vida había vuelto a calentar el juego. Estaba a punto de pasar de ser la mentora a convertirse en un agente del cambio determinante. La decisión de su futuro y el de Valentina se disipaba en la niebla de un nuevo secreto que podría alterar todo lo que había comenzado a construir. María sintió como la sala a su alrededor se cerraba a medida que sus pensamientos se precipitaban entre la preocupación y la culpa. La urgencia en el mensaje de su madre vibraba como una campana de alarma, exigiendo su atención inmediata. Sin embargo, en el fondo de su ser, no podía evitar que la neblina de la ansiedad se mezclara con la frustración por no poder estar presente en dos mundos a la vez. Con determinación, se despidió de Valentina, quien la miraba entre preocupada y confundida. Esa mirada pedía a gritos un rayo de confianza, un atisbo de apoyo que María se sentía incapaz de brindar en ese momento. Mientras se alejaba, la imagen de la joven artista, atrapada en sus propias luchas, caló en su conciencia como un eco persistente. ¿Podría permitirse el lujo de ser vulnerable? Sin duda alguna, la respuesta no era simple. Al llegar a la casa de su madre, la atmósfera era tensa. Luca le informó que la situación era grave, pero María ya había vivido suficientes de esas noticias como para identificar los matices detrás de la desesperación de su hermano. Su madre había tenido un episodio que, aunque parecía haber sido leve, la había dejado exhausta y llena de miedo.
La fragilidad de su madre se transformó en un espejo que reflejaba las diversas cargas que María tradicionalmente había llevado como estandarte. Sabía que debía actuar, pero surtir efectos en su vida personal requería una precisión que su corazón aún debía encontrar. De vuelta en la mansión, Valentina había dejado de pintar, sumida en una omisión que María no podía ignorar. Cada vez que quería abordar el tema, se lo pensaba 2 veces, hacerlo implicaba confrontar los propios demonios que ambas parecían tener escondidos. El deber de ser fuerte para Valentina se transformaba en una expectativa abrumadora. En esas dimensiones, el concepto de la mentorship se tornaba turbio, ya que, por primera vez, María se daba cuenta de que no era la única que necesitaba ayuda. Al final de una jornada de trabajo, mientras ambas recogían los pinceles y telas, María notó una lágrima rodar por la mejilla de Valentina. Sin pensarlo, se acercó y, al abrazarla, se escuchó a sí misma diciendo, «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». La joven la miró, asombrada por la súbita sinceridad y por los ojos que mostraban vulnerabilidad por primera vez en meses. En ese momento, María comprendió que la fortaleza no era ausencia de debilidad, sino el acto de aceptar y enfrentar la fragilidad humana. Esa conexión renovada trajo consigo una profunda sensación de alivio, y la timidez que solía circunscribir a María en su rol de guía se disipó como el humo. Las paredes de su mente comenzaron a desmoronarse, la mentoría se convirtió en un verdadero trabajo colaborativo. Pero al mismo tiempo, la línea de la dependencia se volvía cada vez más difusa, dando paso a una oralidad que le daba voz a sus inseguridades. Pasaron los días, transformando la inquietud en acciones concretas, ambas decidieron sumergirse en un nuevo proyecto, una serie de obras que exploraban la vulnerabilidad. María llevó su propia experiencia y la entrelazó con el universo de Valentina, en un intento por convertir su dolor en arte. Cada trazo, cada color, eran reflejos de sus luchas internas. Sin embargo, en la bruma de la creatividad comenzaban a surgir nuevos temores. ¿Serían sus historias suficientes para cautivar a otros? El riesgo de creer en su propia voz la atormentaba. Cuando las pinceladas se tornaron en exposiciones, la presión de las expectativas revivió el eco del mensaje de su madre. En ese vaivén entre el arte y la familia, María se encontró nuevamente atrapada en un ciclo emocional. La incertidumbre sobre su dirección profesional y su papel en la vida personal la empujaban hacia una encrucijada. Estaba lista para dar un paso hacia adelante, pero el temor a fracasar la atenazaba. Mientras una tarde oscura caía sobre la mansión, María decidió que debía enfrentar esa incertidumbre. Se enfrentó al espejo, dispuesta a buscar sin respuesta disposiciones de cambio. La profunda necesidad de conectar con Valentina la llevó a replantear su propia voz en el proceso creativo. Pero la sorpresa llegó en un momento crucial, cuando el teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de su madre, pero esta vez, las palabras eran diferentes. «Tengo algo importante que revelar. Necesito que estés aquí». En ese instante, el alma de María se agitó, sabía que lo que estaba por venir podía alterar el curso de sus sueños y decisiones de una forma que no había anticipado. Sin saber el impacto que tendría, se encontró al borde de una transformación que podría cambiarlo todo. María miró el teléfono con un nudo en el estómago. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, una mezcla de preocupación y anticipación. Sabía que una revelación podía ser liberadora, pero también podía significar una sacudida en la estructura de su vida. Decide, entonces, que no puede posponer su presencia en la casa familiar. El tiempo de actuar llegó. Al llegar, la luz tenue del salón contrastaba con la ansiedad que la invadía. Mientras subía las escaleras, recordó sus últimas visitas. Cada vez se sentía menos como la hija y más como una cuidadora. Su madre estaba en el sofá, rodeada de mantas y con la mirada perdida. Al entrar, la mujer levantó lentamente la vista, como si el mundo exterior le costara esfuerzo. «María», comenzó su madre con voz temblorosa, «he estado guardando un secreto. Algo que cambiará todo». Su intonación sacudió a María, despertando un tumulto de emociones. «¿Qué sucede, mamá?». La preocupación se transformó en urgencia. «Hace años, conocí a alguien muy especial. Ella fue quien me ayudó a enfrentar mi enfermedad. Me convirtió en una persona diferente, más fuerte. Y he estado en contacto con ella desde entonces». Las palabras de su madre se deslizaron lentamente, cargadas de dolor y esperanza. María se sintió desbordada por la necesidad de entender, de asimilar lo que significaba esta revelación no solo para su madre, sino para ella misma.
La figura de esta mujer desconocida se convirtió en un símbolo de nuevas posibilidades, pero también de incertidumbres. «Si me has ocultado esto, ¿qué más no sabes contarme?», cuestionó María, con la voz entrecortada. Ella misma se sorprendió por la intensidad de su reacción, porque en el fondo sentía que esa verdad podría evitar el mismo vacío que había experimentado en su relación con Valentina. «Ella es diferente, María. Me trajo de regreso a la vida. Trabajad juntas en algo extraordinario», confesó su madre con un aire de expectación. La conversación dio un giro cuando su madre le reveló que esa mujer era parte de una comunidad artística innovadora que había sido fundamental en su recuperación. «Quiero que la conozcas. Sé que puede marcar una diferencia en tu vida también». María sintió la presión de la posibilidad social y profesional entrelazarse, creando un nuevo camino que explorar. La idea de un contacto directo con alguien que había ayudado a su madre la fascinaba, pero las dudas la invadieron nuevamente. Tenía miedo, sí, pero más que eso, también emergía un deseo latente de cambiar, de acceder a un espacio donde su voz artística pudiera brillar. Los días siguientes se vieron envueltos en el inusual eco de la expectación. Comenzó a planear su primer encuentro con esta mujer, a la que su madre llamaba madrina. María se dedicó a investigar, leyendo todo lo que podía encontrar sobre ella. Pero al mismo tiempo, se sintió arrastrada por la inquietud. ¿Realmente había algo que esta madrina podía ofrecerle? Mientras tanto, Valentina seguía luchando con su propia batalla. María estaba atrapada entre dos mundos, aún dudando entre su papel de hija y mentora. La tensión se agudizaba, quería estar presente para Valentina, pero también se sentía impulsada por la necesidad de descubrir lo que esta mujer significaba para su legado y su arte. La lealtad era un enigma donde sus propias aspiraciones parecían encadenar sus decisiones. Una noche, mientras revisaba sus notas, recibió un mensaje inesperado de Valentina. «¿Podemos hablar? Hay algo en lo que quiero trabajar, pero necesito tu guía». María sintió que el destino le ofrecía otra oportunidad, una choza a la que asirse en su viaje de autodescubrimiento. Y así, mientras anhelar encontrarse con la madrina y al mismo tiempo responder al llamado de su protegida, María se encontró al borde de un precipicio emocional. Tendría que decidir qué parte de su vida priorizar, una difícil elección que podría redefinir no solo su futuro, sino también su identidad. Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de equilibrar ambas demandas? ¿Conseguiría desentrañar el secreto que la madrina le traería sin dejar atrás a Valentina? La ansiedad se mezclaba con la emoción, y solo el tiempo revelaría el camino correcto a seguir. María llegó a su estudio temprano esa mañana, aún con el eco de la conversación con su madre resonando en su mente. Decidió que necesitaba canalizar esa energía en su arte, como una forma de preparación para lo que vendría. Tomó pinceles, pinturas y se sentó frente al lienzo vacío que la había estado retando. Era un espacio sagrado, donde cada dolor y cada alegría encontraban su voz. Mientras mezclaba colores, pensó en la madrina, en cómo había impactado la vida de su madre. Esa mujer parecía poseer una fuerza casi mística, capaz de transformar la adversidad en una poderosa herramienta de creación. María se preguntó si ella también podría encontrar a esa figura reveladora que le ayudara a enfrentar sus propios miedos. Había momentos, durante la noche, en los que la inseguridad la paralizaba, impidiéndole avanzar. La voz de Valentina, pidiendo su ayuda, resonaba en su mente. Era ese tira y afloja entre el deber y el deseo lo que la mantenía despierta. Comenzó a pintar, dejando que su ansiedad fluyera a través de cada trazo. A medida que el color comenzaba a cubrir el lienzo, vislumbró una imagen difusa que emergía, una figura femenina, un reflejo de su propia lucha y de las luchas que observaba en su entorno. La pintura se volvió un símbolo de su búsqueda de identidad y propósito. En medio de su concentración, un pensamiento la sacudió, que la detenía para ser esa mujer empoderada que veía en el lienzo. A pesar del miedo a la incertidumbre, había una chispa de determinación que se encendía dentro de ella. Quería desprenderse de la imagen de cuidadora y comenzar a ser vista como creadora. Después de horas de trabajo, María se detuvo y se observó en el espejo del estudio. Ahí estaba, y podía ver en sus ojos una mezcla de reconocimiento y desafío. No solo estaba lidiando con su propia creación artística, sino también con el deseo de ser una guía para Valentina, quien necesitaba su apoyo ahora más que nunca. Ambas se encontraban en momentos de transformación, cada una en su propio proceso. Sin embargo,
El mensaje de Valentina la llevó a cuestionar sus prioridades. Con su teléfono en la mano, se vio atrapada entre la urgencia de ser una mentora confiable y la necesidad personal de encontrarse con la madrina. Encomendándose al destino, decidió enviar un breve mensaje a Valentina: «Nos vemos mañana. Quiero ayudarte». Al poner el teléfono de lado, sintió un alivio momentáneo, pero la decisión de encontrarse con la madrina seguía pesando en su mente. ¿Cómo podría equilibrar esas partes de su vida? El día pasó lentamente, y finalmente, la noche trajo consigo un aire de incertidumbre. Esa noche, María no pudo dormir. Las dudas le arañaban la mente. Era como si dos caminos se hubieran presentado ante ella, uno lleno de posibilidades con la madrina y otro, tal vez más familiar, al lado de Valentina. En un gesto impulsivo, decidió investigar más sobre la madrina. Entre las páginas que atravesaba, un artículo capturó su atención. Había una frase citada de la mujer que decía: «El arte no es un producto, es un proceso de autodescubrimiento». Esa simple frase reverberó en sus pensamientos, haciéndola replantearse no solo su arte, sino su propio propósito en el mundo. Con la mente agitada, se quedó sentada en la cama hasta que la primera luz del amanecer comenzó a entrar por la ventana. Era evidente que una decisión debía tomarse, y no podía esperar. La urgencia de encontrar una respuesta inminente la empujó a plantearse una pregunta clave: ¿estaba lista para enfrentar a la madrina y aceptar lo que su madre había confiado en ella? Con cada latido del corazón, María sintió que una respuesta se acercaba. El momento de aclarar su futuro estaba a pocas horas. Se dio cuenta de que al final, ambas decisiones la llevarían al mismo destino, a un lugar donde su voz artística podría finalmente estar completa. Pero antes, tenía que enfrentar un dilema: cómo reconciliar su compromiso con Valentina con su búsqueda personal. Con una mezcla de temor y emoción, se preparó para el encuentro, sabiendo que lo que estaba por venir podría alterar su vida de maneras que aún no podía concebir. ¿Sería capaz de confrontar los secretos de la madrina sin apartar la mirada de sus propias responsabilidades? El horizonte se iluminaba, poniendo a prueba su fortaleza en el camino de autodescubrimiento que estaba a punto de emprender. María se despertó con la determinación de abordar el día que podría cambiar el rumbo de su vida. El reflejo en el espejo la miraba con expectación, sus ojos revelaban tanto la inquietud como la resolución. Tenía que ser valiente, no solo por ella misma, sino también por Valentina. Su mente seguía sopesando las posibilidades de cada decisión, aunque en su corazón sabía que debía priorizar su propio desarrollo. Tras prepararse, se dirigió al estudio, donde el lienzo aún tenía la huella de su vulnerabilidad. Se sentó en la silla, viendo su obra y reflexionando sobre aquellos trazos que habían nacido de la ansia por comprenderse. Cada color representaba una emoción, cada línea, una decisión. Ahora estaba más consciente que nunca de que el arte era también una declaración de intenciones, el resultado de una búsqueda profunda de identidad. Sintió la necesidad de conectar con la figura de la madrina, pero con la misma intensidad, el peso del compromiso con Valentina la seguía envolviendo. Tuvo un momento de revelación, tomó una respiración profunda y decidió que este encuentro debía ser parte de su proceso. No podía ser únicamente creadora, también debía ser mentora. Esa reconciliación interna la llenó de energía. Era un camino nuevo, pero uno que se sentía apropiado. Con el corazón acelerado, tomó su teléfono y buscó a Valentina en la lista de contactos. Con un firme asentimiento, le escribió un mensaje: «Te espero a las 5. Necesitamos hablar». La claridad traía consigo el alivio, pero también un atisbo de ansiedad sobre lo que las palabras de su mente le dictaban. En su búsqueda, no solo se trataba de su camino, también involucraba a otra persona. Mientras esperaba la tarde, comenzó a pintar de nuevo. Cada trazo fluía más libremente, los colores se unían en un baile enérgico. La figura femenina en el lienzo comenzaba a cobrar vida, representando a todas aquellas que luchaban silenciosamente por alcanzar su voz. Con cada pincelada, la historia de su viaje artístico se unía a la de Valentina, creando un lazo inquebrantable. Era un acto de reivindicación personal y solidaridad. El reloj marcó las 5. El aire en el espacio adquirió un matiz de tensión y ansiedad. La llegada de Valentina trajo consigo una oleada de emociones. La niña entró con su mirada llena de admiración y una pizca de inseguridad. María se sintió de inmediato en un papel que nunca había considerado completamente. Con una sonrisa cálida, la invitó a sentarse. «Quiero ayudarte»,
comenzó María, sintiendo el nudo en su garganta. Sé que estás pasando por un momento difícil y quiero que sepas que no estás sola. Valentina bajó la mirada, como si las palabras de María fueran un abrigo emocional donde buscar refugio. En ese instante, la conexión entre ambas se transformó en algo tangible. Aunque María quería ser la guía, se dio cuenta de que también debía ser vulnerable. Compartir sus propias inseguridades podría ser el catalizador que ambas necesitaban para empezar a sanar. Mientras conversaban, Valentina comenzó a hablar de sus propios miedos y expectativas, creyéndose visible en el mundo por primera vez. Sin embargo, justo cuando María esperaba poder guiarla, la niña reveló algo que la dejó fría: a veces siento que no puedo ser tan buena como otras. Como tú. Pero soy humana, igual que tú, respondió María con la voz temblorosa. Es un viaje, no un destino. Al decirlo, empezó a comprender que esa era la esencia de su misión, no solo enseñar, sino también aprender. El inconveniente se aligeró, pero el momento se interrumpió abruptamente con un sonido insistente. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Al leerlo, sintió como si el aire se le escapara por completo. María, soy la madrina. Necesito verte. Es urgente. Con las manos temblorosas, miró a Valentina, que aguardaba ansiosa por respuestas. Ambas se encontraban en un punto crucial: el anhelo de conocimiento se fusionaba con la búsqueda de guía. María se enfrentaba no solo a un arte incomprendido, sino a un destino inesperado. Su encuentro con la madrina ya no era solo un deseo personal, sino un punto de quiebre que podría definir su camino de mentoría. El horizonte le prometía cambios inminentes, pero ¿a qué precio? ¿Cómo podría atender a Valentina y al mismo tiempo aceptar la convocatoria de la madrina? María respiró hondo, tratando de centrar sus pensamientos en medio de la confusión. La urgencia del mensaje de la madrina chocaba con el deseo de ser el pilar que Valentina necesitaba. Se encontró en un laberinto emocional, donde cada decisión parecía transformarse en un punto de inflexión en su vida. ¿Está todo bien?, preguntó Valentina, su voz era un susurro que rompía la tensión del aire. María desvió su mirada hacia la pequeña, recordando la vulnerabilidad que había compartido momentos antes. Era un reflejo de lo que ella misma había vivido durante años, esa lucha interna que se manifestaba en el miedo y la inseguridad. Esa es una decisión que tengo que tomar, le respondió María a Valentina, sintiendo el peso de cada palabra. Este era el momento de ser transparente, de mostrar a la niña que también era un camino complicado, lleno de bifurcaciones y pruebas. María nunca se creyó capaz de ser un modelo a seguir, pero en aquel instante, el papel le quedaba como un vestido que empezaba a ajustarse. ¿De qué se trata?, insistió Valentina, su curiosidad brillando a través de la ansiedad. María sabía que debía ofrecer respuestas, pero al mismo tiempo, cada una de sus palabras podría cambiar la dirección del viaje que ambas estaban comenzando. En su interior, una chispa de determinación surgió, recordándole que incluso las decisiones más complicadas podrían llevar a oportunidades inesperadas. Tomó una decisión impulsiva. Es sobre una mentoría. Una persona a la que admiro mucho quiere hablar conmigo. Pero quiero que sepas que, sea cual sea el resultado, estoy aquí para ti, afirmó con fuerza. Esa promesa no solo era para Valentina, sino también para ella misma. En algún punto, había asumido la responsabilidad de cargar con las expectativas de otros, olvidando que su propósito personal era igual de válido. Valentina asintió, por primera vez mostrando un destello de valentía. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, su voz era firme. María sonrió ante esa pregunta. Había estado enfocándose en todo lo que perdería en ese potencial encuentro con la madrina, pero el desafío que se presentaba ahora era transformador. Decidir no solo sería un acto de dulce egocentrismo, sino un gesto de autenticidad que podía empoderar a ambas. Primero, debo escucharme y entender qué es lo que realmente quiero, replicó María. No puedo ser tu guía si no estoy clara sobre mi propio camino. Cada respuesta, cada revelación personal que compartía con Valentina, también la fortalecía a ella. Era un ciclo de aprendizaje mutuo, y el arte comenzó a ser un espejo donde se proyectaban tanto sus sueños como su realidad. La intensidad del momento se espesaba mientras un silencio reflexivo se apoderaba del estudio. Valentina se acomodó en su asiento, como si fuera parte del proceso. María sintió una oleada de gratitud.
Habían logrado crear un espacio seguro en el que la autoconfianza podía florecer. Sin embargo, el zumbido en su teléfono era constante, recordándole la inminencia de su encuentro con la madrina. Justo cuando la tensión se hacía palpable, María recibió otro mensaje de la madrina. «Te espero en mi estudio a las 7». Los sentimientos de incertidumbre invadieron su mente. Esa convocatoria no era solo un llamado para un encuentro laboral, era también una confrontación con sus propios temores y aspiraciones. Valentina, claramente perceptiva, miró a María con una mezcla de tristeza y esperanza. «¿Vas a ir?», cuestionó, y en su pregunta, había un mundo de emociones que denotaban su deseo de confianza y guía. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente abrumada por las posibilidades, María tomó una decisión inminente. Tenía que ir, aunque la inseguridad la acompañara. Este podría ser el primer paso para desvelar los demonios que aún no había confrontado. «Sí, voy a ir», respondió con decisiva calma. «Este es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos». Mientras hablaba, comprendió que el acto de ir a ver a la madrina no representaba una traición hacia Valentina, sino una oportunidad para crecer y quizás, obtener las herramientas necesarias para apoyarla mejor. Justo cuando la conversación parecía cerrarse, el timbre sonó. Un escalofrío recorrió su espalda, anticipando un cambio en la energía del momento. Era un instante decisivo, un primer paso hacia un futuro complejo y desafiante. Pero, ¿qué secretos escondía la madrina realmente? ¿Cómo podrían influir en el desarrollo que María había comenzado a vislumbrar en sí misma y en Valentina? Las respuestas estaban a punto de ser desveladas, y ya no había marcha atrás. María caminó hacia el estudio de la madrina, cada paso un eco de ansiedad en su mente. Las paredes de la casa estaban adornadas con obras de arte, reflejos visibles del dominio de la madrina en el mundo creativo, pero en lugar de inspirarla, cada cuadro parecía recordar su propia insuficiencia. La mesa cubierta de pinceles y lienzos era un altar al cual había llegado con temor, pero también con un deseo creciente de ser parte de algo más grande que ella misma. Al entrar, fue recibida por la mirada penetrante de la madrina. La mujer, un ícono en el mundo del arte, emanaba una energía que era casi palpable. Sin embargo, en el fondo de su mirada había una evaluación constante, como si cada palabra que María pronunciara fuera pesada y medida. «María, has llegado», dijo la madrina con su voz suave pero autoritaria. «He estado esperando que dieras este paso. Te he observado y creo que tienes un potencial que aún no has comenzado a explorar». Esa declaración hizo que María se sintiera expuesta. La presión era abrumadora, no era solo la oportunidad de una mentoría, era un reconocimiento de su valía que jamás había recibido. Un impulso de autoduda surgió en ella, cuestionando si realmente merecía este lugar. «¿Por qué yo?», logró preguntar, la incomodidad titilando en su interior. «Porque has demostrado resiliencia», respondió la madrina, acercándose un poco más, como si quisiera mirar dentro de su alma. «He visto la forma en que interactúas con Valentina. Tienes algo especial en ti, una chispa que podría encender muchas más llamas si decides dejar que brille». María sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de la madrina resonaban en su mente, desafiando su autopercepción. Lo que había considerado una simple conexión con Valentina se transformaba ahora en un espejo que reflejaba su propia lucha por ser vista, por ser reconocida. «¿Y si no estoy a la altura?», se preguntó en voz baja. «No sé si puedo ser todo lo que esperas de mí». «Pero eso es lo más fascinante», dijo la madrina, su tono se volvió casi seductor. «Nunca se trata de estar a la altura. Se trata de descubrir quién eres y crecer desde allí. Todos comenzamos por ser inexpertos, y tú ya has dado el primer paso, estar aquí». Un silencio pesado invadió el espacio mientras las palabras flotaban en el aire. María cerró los ojos, respirando hondo, saboreando el momento de revelación. Aquel instante representaba una bifurcación en su vida, un descubrimiento que le urgía a mirar más allá de su propia duda. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz firme, sintiendo que el miedo comenzaba a disolverse ante la promesa de un nuevo comienzo. «Primero, debes atreverte a plasmar tus ideas», dijo la madrina, sacando algunos materiales y un lienzo en blanco. «Hoy, quiero que expreses todo lo que has sentido. La duda, la inseguridad, pero también tus sueños. Lo que pongas en ese lienzo será un reflejo de tu viaje». Mientras María aceptaba los pinceles, una nueva sensación la invadió. Era como si, por primera vez,
tuviese la libertad de transformar su propio dolor en arte. La penumbra de su vida anterior comenzaba a despejarse frente a la posibilidad de crear algo nuevo, no solo para ella, sino también para Valentina. Sin embargo, en medio de la inspiración, también surgió una inquietud. Si se entregaba por completo a esta mentoría, ¿qué compromiso tendría con Valentina? ¿Riesgaba dejar a la niña en un lugar de desprotección emocional mientras buscaba su propia redención? Esa dualidad luchaba en su interior, un tira y afloja entre sus aspiraciones y su papel como guía. Mientras comenzaba a dar color al lienzo, una voz interna le gritaba que debía encontrar equilibrio, que no podía abandonar el viaje que había comenzado con Valentina. El pincel se detuvo un momento, con la mente borboteando en un mar de preguntas. La madrina, al notar la vacilación, se acercó y dijo: «No temes a lo que haremos juntas, sino a lo que podría significar crecer». Esa afirmación hizo eco en su interior. El miedo no se trataría de evitar caminos, sino de darse permiso para explorar. Mientras el primer trazo caía sobre el lienzo en blanco, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, pero las sombras del pasado y el futuro inmediato aún amenazaban con eclipsar su decisión. ¿Qué pasaría si realmente se comprometía a este proceso? ¿Y si ese compromiso significaba perder de vista a Valentina? La incertidumbre regresó, pero también lo hizo un fuego interno, impulsándola a descubrir en qué podía convertirse. En ese instante, entre lo conocido y lo inexplorado, quedó claro que la jornada apenas comenzaba y que cada elección contaría. Mientras el pincel danzaba sobre el lienzo, la pregunta crucial se posó en su mente: ¿sería capaz de encontrar el equilibrio entre su nueva vida y el compromiso que había hecho con Valentina? La respuesta estaba aún por desvelarse. María se adentró en su nuevo mundo con determinación. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del estudio de la madrina, iluminando el lienzo en blanco que la desafiaba a plasmar su interior. Abrazó el primer trazo con un simbolismo de liberación. Cada movimiento errático del pincel representaba tanto sus luchas como sus sueños. Con cada color que se unía a la mezcla, comenzó a sentir que su viaje personal tomaba forma. La tensión entre su vida familiar y su compromiso con Valentina ya no era una carga, sino una fuente de inspiración. Cada sombra que añadía al cuadro resonaba con las decisiones difíciles que había realizado. Se dio cuenta de que podía integrar ambas partes de su vida. La búsqueda de su propia voz artística no relegaba a Valentina al olvido. La madrina observaba, una sabia sonrisa se dibujaba en su rostro al ver cómo la inseguridad de María se transformaba en una fuerza vibrante en el lienzo. ¿Ves? Este es solo el comienzo de lo que puedes lograr al abrirte. Expresar lo que llevas adentro te permitirá ayudar a otros a hacer lo mismo, le dijo. Consciente de que cada color aplicado revelaba más de sí misma, María sintió que estaba rompiendo con las cadenas que habían limitado su crecimiento. Se permitió soñar, imaginar un futuro donde podría ser tanto artista como mentora. Esa intersección de talento y empatía se presentó como su nueva propuesta existencial, ofreciendo una visión más amplia de lo que podría contribuir al mundo. El cuadro comenzó a cobrar vida. Las líneas de la figura femenina que había formado se tornaron en una representación de su conexión con Valentina, reflejando su historia compartida. María cerró los ojos por un momento, imaginando a la joven, perdida en sus propias inseguridades, y comprendió que lo que estaba creando allí no solo sería un testimonio de su crecimiento, sino también una promesa a Valentina: juntas florecerían en sus propios términos. Mientras tanto, el tiempo comenzaba a fluir, y con él la certeza de que había tomado la decisión correcta al aceptar este desafío. Se dio cuenta de que el arte no era solo un medio de expresión, sino una puerta que abriría nuevas dimensiones de entendimiento tanto para ella como para Valentina. Al cerrar su primera obra, se sintió capaz de darle vida a su propio camino. Después de una larga jornada, María abandonó el estudio con un renovado espíritu. Decidió que era momento de abrirse completamente a Valentina sobre su experiencia con la madrina y las posibilidades que se estaban vislumbrando. Con cada paso hacia la mansión, su corazón latía más fuerte. No era solo un retorno al punto de partida, sino un regreso como alguien transformado. Al entrar en la casa, se encontró con Valentina en el patio, sentada bajo la sombra de un árbol, pensativa y silenciosa. María la llamó con calidez. Al acercarse, las dos se miraron a los ojos, y esa conexión que habían cultivado durante meses se intensificó en el aire. Valentina, empezó con sinceridad. Tuve una experiencia increíble hoy y quiero compartirlo contigo.
He estado trabajando en mi arte y también en nuestro viaje juntas. Hizo una pausa, observando cómo los ojos de la joven se iluminaban. Y deseo que empecemos un nuevo proyecto. Quiero que mi historia y la tuya sean contadas a través del arte, juntas. La sorpresa en el rostro de Valentina no tardó en transformarse en entusiasmo. ¿De verdad? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos trabajar en algo que hable de nuestras luchas y nuestros sueños? María sonrió, sintiendo que lo que ofrecía no solo era una oportunidad creativa, sino un espacio para la verdad y la autenticidad que ambas necesitaban. Con cada palabra de Valentina, la conexión se sentía más fuerte. Fue en ese instante que entendió que había logrado no solo una transformación individual, sino que estaba a punto de iniciar un viaje en conjunto hacia la autoexpresión plena. Sí, Valentina. Este es nuestro momento. Te ayudaré a descubrir lo que llevas dentro, y juntas navegaremos este camino. Las palabras resonaron con una convicción que solo el sinceramiento puede generar. Las horas pasaron mientras ambas compartían sus sueños, sus miedos y esbozaban ideas sobre cómo su arte podría acceder a la verdad que cada una había mantenido oculta. Comenzaron a reunir materiales y prepararse para lo que sería un viaje de descubrirse a través de la creatividad. María se sintió fuerte, segura. La influencia de la madrina estaba resonando en sus elecciones, haciéndola entender que estaba ejerciendo su papel como guía tanto para Valentina como para sí misma. Se estaba convirtiendo en la persona que siempre deseó ser. El momento de la duda había quedado atrás, ahora, la decisión de abrazar lo que era la impulsaba hacia adelante. La relación con Valentina se transformó en un vínculo profundo, lleno de empatía y creatividad. Juntas, comenzaron a trabajar, llenando el lienzo con colores desgarradores e historias auténticas. La voz de María se hizo más fuerte, y a través de su mentoría, la chispa de Valentina comenzó a brillar con fuerza. Se dieron cuenta de que cada pincelada no solo contaba sus propias luchas, sino que también ofrecía un refugio a quienes pudieran estar padeciendo luchas similares. Finalmente, mes y medio después, María y Valentina lograron completar su serie de obras, las cuales capturaron la esencia de su viaje y las dificultades superadas. La exposición fue un éxito rotundo, y el reconocimiento que recibieron validó no solo su arte, sino la unión y el crecimiento que habían cultivado. María se sentó al final de la exhibición con Valentina a su lado, ambas sintiendo una satisfacción profunda por haber alcanzado no solo un hito profesional, sino también una metamorfosis personal sustancial. Habían pasado de ser dos vidas presionadas por la expectativa a ser dos artistas forjadas en el crisol del desafío y la autenticidad. Lo logramos, murmuró Valentina, con una sonrisa brillante en su rostro. Y esto es solo el comienzo, respondió María, llena de esperanza y emoción. Sabía que su camino continuaría, lleno de posibilidades y nuevas aventuras. Mientras se marchaban, llevaba en su corazón la certeza de que el autodescubrimiento no solo había iluminado su camino, sino que había creado una conexión entre dos almas que jamás olvidarían lo que podían alcanzar juntas. Su viaje personal había finalizado, pero la transformación continuaría. Ahora, una encrucijada existía, y ambas estaban preparadas para enfrentarla. Finalmente, María se había convertido en la mujer que había deseado ser, artista, mentora y, sobre todo, una persona auténtica que abrazaba sus pasiones y su sensibilidad. Había levantado las cadenas de su pasado, demostrando que al romper las limitaciones, se pueden lograr sueños insospechados. Ahora es tu turno, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no antes de compartir este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver la conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.